Amigos, muy bienvenidos al programa. Les saluda Jason Tupayachi. Nos encontramos con el doctor Jürgen Golden. Él ha escrito su último libro, A las citas. El doctor Jürgen Golden es doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, el día de ayer ha presentado su libro en la segunda Feria Internacional del Libro. Jürgen Golden escribe con Doris León Gabriel. A las citas, discursos prácticos y símbolos de un liberalismo aymara antiplánico entre la población de origen migrante de Lima. Bienvenido, doctor Jürgen. La primera pregunta que le queremos hacer es, usted no de repente ha plasmado un paralelismo, pero ha hecho una comparación entre la ética protestante de Max Weber, trabajado en Norteamérica por los años 1800, mediados de los 1800, y está hablando usted también de una ética del altiplano en la ciudad de Lima, a través de las Alacitas. Explícanos, por favor. Bueno, eso es muy simple. Primero, tanto en el protestantismo calvinista, sobre el cual escribe Max Weber, es el establecimiento de una relación positiva con la divinidad, y la relación positiva de la divinidad con la persona se convierte en riqueza. Es decir, el acumular riqueza, el tener un taller más grande, una manufactura más grande, es un signo de que Dios está contento con la persona. Y con las Alacitas es muy parecido, es decir, si bien son dos divinidades, una femenina y una masculina, es lo mismo. Es decir, si la gente que le vende a uno una Alacita, primero, digamos, hace todo el rito de juntar la persona con el objeto y después hacen todo el discurso. Esto no crece de por sí, sino eso crece por trabajo y fe. Fe y trabajo es la base del crecimiento de la Alacita. Y efectivamente, de alguna manera la gente, primero al comprarse una Alacita, debe pensar un poquito qué es lo que está a mi alcance. ¿Ya? Puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser un título universitario, puede ser mil cosas. Incluso en los que están sacando el oro en la vertiente oriental, pueden comprarse unas grúas chiquitas, así, y con fe y trabajo va a crecer y van a tener el aparato completo. Y es más, si uno no sabe de esto, y los criollos de Lima no saben de esto, entonces piensan, ¿qué les pasa a los migrantes? Porque en los micros, en los taxis dice, gracias señor Uruguay, o gracias señor Huanca, o gracias señor Coyuriti. Y es por el micro, o es por el taxi. Y es más, cuando han comprado el micro, suben toda la cordillera occidental, a Ticlio, bajan, por ejemplo, a Tarma, donde está el señor de Uruguay, y le presentan su micro al señor de Uruguay para que el señor de Uruguay también proteja el carro y no solamente la persona que sería su pariente. Doctor, usted que conoce casi todo el Perú, hablamos de la ética del altiplano, pero vemos que, por ejemplo, acá también en Coyoliti se da lo mismo, en el señor de Huanca y seguramente en distintos lugares del Perú. ¿Qué relación ha habido de los aymaras con el Cusco? Que podemos hablar que hay muchísimas, pero también qué relación hay con el resto del Perú y cómo se ha ido, digamos, cómo ha ido fluyendo a nivel del Estado peruano. Bueno, eso es una cosa algo compleja. Primero, hay una red de intermediación de comercio a lo largo de los Andes, desde el noroeste argentino hasta Colombia, ya unos 2000 años antes de que llegan los españoles. Y la gente conoce las zonas, incluso tiene una idea sobre
dónde está el lado femenino de la cordillera, dónde está el lado masculino de la cordillera. Es decir, el pensamiento entre toda la gente de alguna manera se asemeja. Y en los años 80 todavía los quechua tenían algo de envidia de los aymara, porque los aymara, por su larga tradición, porque ellos eran los caravaneros los transportistas de la época precolombina, sabían muy bien cómo hacer negocios. Entonces los migrantes aymara en Lima eran con distancia los más ricos entre los migrantes y formaban también asociaciones y eran asociaciones aymara y no querían que otros entren. Entonces los quechuas los acusaban de racistas, pero los aymara decían no, hay muchas cosas que tenemos que hablar en aymara en nuestros negocios. Y cuando yo pregunté, ¿y por qué tiene que ser en aymara? Me dijeron, es que la SUNAT no entiende aymara. Es decir, muy hábiles. Claro. Hablando de los aymaras, por ejemplo, cuando en su libro hablamos de los encas, Encaichu e Illus, ¿a qué nos referimos? Que también el enca, esa pequeña figura de un camélido, sí, es también la misma relación que tenemos ahora, por ejemplo, cuando vemos una pequeña carretilla, vemos un pequeño auto o pequeños departamentos, ¿tiene la misma connotación simbólica? Tiene la misma connotación, incluso antes, cuando eran más pastores, ellos mismos hacían de arcilla pequeños animales de todo tipo, lo que querían tener en el futuro, lo guardaban en un sitio especial para que pudieran crecer ahí, solamente protegido contra la envidia, porque la envidia podría destruir la buena relación con el objeto, y estaban muy convencidos de que su rebaño iba a crecer de acuerdo a lo que habían hecho. Incluso hacían, por ejemplo, si faltaban otros animales, hacían pequeños animales y para que crezcan en la región. Y no solamente es en esos ritos, sino habrá escuchado de los sacrificios que hay en las montañas altas, que siempre se dice que son del Inca, ¿ya? Donde hay una momia de una joven o un joven, y eso han encontrado unos andinistas en los glaciares, todavía bien conservados, pero ahora se ha hecho en casi todos los cerros, se ha hecho también excavaciones, y en el suelo alrededor de los niños sacrificados hay llamitas de conchas espóndicos que son así rojitas, y hay toda una serie de cosas que parecen ser alacitas, y de ahí yo tengo un poquito la duda si es una idea inca o si los incas han tomado la idea de la anterior de Tiwanaku, porque los mismos incas decían que eran de Tiwanaku. Huari. Huari. Bueno, ese es un problema. ¿Qué es Huari? Si Huari es un estado o es una ciudad en la gran red de intercambio que había a lo largo de los Andes, hay que ver que realmente transportaban gran cantidad de materia prima para las culturas costeñas donde había necesidad de materia prima, y desde que los aymara asumieron el transporte de materia prima, las culturas costeñas crecen así enormemente, se forman ciudades de artesanos que trabajan con la materia prima que
que traen los transportistas Tiwanaku Aymara, y claro que también traían las mantas del altiplano, que son lindísimas. Desgraciadamente, las pocas mantas que he visto están en colecciones privadas en los Estados Unidos. Lo lamento mucho porque contiene mucha información para entender la cultura, pero son bellos. Las mantas son bellas. Se puede entender que la gente adquiría esas mantas con mucho gusto, y los colores y la forma de mantas tejidas con imágenes tejidas son un poquito esquinados. Entonces trasladan eso a la alfarería y empiezan a hacer sus huacos un poquito también con esos colores. Y todo eso se llama wari en el Perú. Pero yo tengo mis dudas porque hay un libro que trata de demostrar que wari y tiwanaku son cosas diferentes y comparan la figura central de la Puerta del Sol en Tiwanaku con una figura también de unas estacas en las manos, de una cerámica que se ha encontrado en Wari, y dice, eso es muy diferente, esos han visto algo por Tiwanaku y lo han tratado de replicar en una cerámica. Y el chiste de este libro es que la misma figura que está sobre la vasija Wari está en el monolito Ponce, en el mismo Tiwanaku. Es decir, la persona que escribió el libro parece que no se ha ido a Tiwanaku, no sé. Es todo un problema y es una desgracia para un investigador. Me imagino que hay una realidad que desmiente la tesis central. Así es. Doctor, disculpe el salto que estamos haciendo. Estamos hablando de estados. A propósito, en la página 29 y 30, usted justamente habla de los estados. De China, por ejemplo, un estado, digamos, no vamos a decir postcapitalista, pero que ha empezado a crecer justamente gracias a la mano de obra barata, y que parte de las industrias y las empresas norteamericanas se van allá y empiezan a crecer. Entonces, ¿qué relación tiene que ver con las Salacitas? Porque usted lo cita en su texto y hace justamente la comparación con el Perú, donde todos se van hacia la ciudad de Lima. Bueno, primero en la China también tienen ideas parecidas, que hay ciertos objetos que se adquieren, se ponen en el altar de la familia, que son varios patios, un patio tras otro en las casas chinas, y en el último patio es, digamos, el fundador del Ainu o de la familia china, y ahí ponen toda una serie de objetos que son los que aseguran que la familia va a tener riqueza. En ese sentido es muy parecido al pensamiento aymara, si se quiere, y lo interesante es que los aymaras son bien globalizados, mucho más de lo que se piensa, más casi que los peruanos de Lima, porque ellos viajan a diversas partes del mundo. Por ejemplo, encontré una señora aymara en el Alto, encima de La Paz, que ahora es más grande que La Paz, y ella con unas tarjetas aprendía chino. Y yo, viendo una señora en el mercado sentada aprendiendo chino, le dije, ¿para qué está aprendiendo chino? No, dice, nosotros los parientes vamos a fletar aviones antes de Navidad, nos vamos a la China, compramos mercadería barata y con eso regresamos y lo vendemos en las ferias, que muestra cuán globalizados son. Pero nos hemos dado cuenta
que los chinos también nos venden más caro, y por eso yo aprendo ahora el chino para poder negociar mejor con ellos. Muy bien, interesante la reflexión y el análisis. En el libro también nosotros estamos encontrando bastante capacidad de interpretación a través de los símbolos. Vamos a volver al tema. Mire, cuando hablamos de las alacitas, ¿de acuerdo? Esa relación macho y hembra, de los dos dioses, Yeah. ¿cómo podemos interpretarlo nosotros, por ejemplo, cuando en una familia que no es altiplánica, actualmente ya por costumbre compran una pequeña casita o los departamentos o están comprando pequeñas figurillas? En ellos, por ejemplo, o en las nuevas generaciones ya no conocen mucho esa dualidad, pero se ve que en los mercados se siguen comprando. O de repente yo tengo una visión errada, pero veo que muchos de mi generación siguen comprando y se siguen dando en los mercados, por una parte. Y por otra parte, cuando nosotros vemos los despachos, vamos a ver también una serie de imágenes pequeñas que dan en las mesas. Bueno, primero hay que ver que esto de que no hay macho y hembra en las divinidades cristianas, hay que fijarse muy bien. Por ejemplo, cuando uno ve imágenes del Señor de los Milagros, uno siempre ve la misma foto del Señor de los Milagros en la cruz, y ahí Magdalena y María delante de la cruz. Pero hace unos años yo estaba casi al lado del anda en el cual se llevaba la imagen, y podía ver la imagen de delante y la imagen de atrás. Y atrás, en la misma imagen, hay una imagen de mujer que llaman Señora las Nubes, que tiene el mismo marco, las mismas flores, pero por alguna razón los criollos que controlan los medios de comunicación en Lima muestran siempre el Cristo y no muestran la Señora las nubes en las imágenes. Es realmente difícil de ir buscando en el internet si tienen imágenes. Yo por suerte tenía mi cámara a la mano y tomé la foto de las dos, y después de haberlo visto también, para mí era una sorpresa. He mirado en micros y en taxis que tienen unas cositas así en plástico del Señor de los Milagros, y eso se ha volteado, y sí tienen a la vuelta, tienen una Señora de las Nubes. Es decir, hay que ver que los que creen el asunto no son los criollos limeños que controlan en buena parte los medios de comunicación, sino los criollos pueden tener un cristianismo católico mediterráneo, pero los que vienen de los Andes se mezcla la cosa entre las ideas precolombinas sobre el universo con nombres cristianos. Pero, como digo, cada región tiene su Cristo, cada pueblo tiene su virgen o su santa, y cuando se ve más, es como en el universo precolombino, que las divinidades entre ellos se casan y se procrean. Y ahí ya no va nada con el cristianismo mediterráneo, porque ahí el Jesucristo de Huanta puede casarse con una virgen. Ahí cambia completamente el cuadro. Así es. Muy bien, en la página número 30 indica: lo contrario acontecería en estados en los cuales el control central es débil. Estamos hablando del Estado. La disciplina intrasocial poco desarrollada y las culturas de artesanos o pequeñas manufacturas ausentes o muy endebles en general, se puede inferir que en estados con tales culturas la inserción al mercado global resulta difícil. Estamos hablando de que cuando un estado es más fuerte y controla, va a haber crecimiento económico. Y cuando un estado es débil, no hay crecimiento económico.
es entendido, pero es un poco diferente a las posiciones que, por ejemplo, en las cuales ha nacido el feudalismo, después del feudalismo, perdón, con el mercantilismo. Laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar para que el Estado crezca, que hasta 1929 ha funcionado, pero usted está diciendo todo lo contrario. A un Estado más fuerte hay crecimiento, un Estado más débil no hay mucho crecimiento. ¿Qué querían decir al respecto? Bueno, al principio era así que había pequeños feudos, en los feudos había artesanos y cuando querían pasar con los objetos que habían manufacturado a la región de otro señor feudal, tenían que pagar impuestos al cruzar la frontera. Entonces, cuando surgió la Revolución Burguesa, la Revolución Francesa, abolieron esas fronteras y crearon el espacio en aquel entonces grande, que era todo el Estado francés, y se podía mover con su mercancía libremente por todos los estados. Entonces el Estado hacía una legislación que les favorecía, y no solamente en cuanto al movimiento, sino también en cuanto al sistema de impuestos y todo lo demás. Ahora, esto en algún momento se vuelve en freno. ¿Ya? Por ejemplo, en Europa es muy claro que los que estaban produciendo en algún momento vendían sus cosas mucho más allá de las fronteras del Estado. Entonces tratan de cambiar la legislación de sus estados y por eso, por ejemplo, surgió la Unión Europea para que tengan un espacio más grande de acción. E incluso por esto los estados productores hacen tratados de libre comercio con otros estados grandes para que no haya fronteras aduaneras. Pero eso puede debilitar el Estado. Por ejemplo, los Estados Unidos visiblemente han sido debilitados porque ellos tienen un pensamiento donde más les importa acumular dinero, no les importa producir cosas. Entonces, el mandar que en la China se construya una fábrica que construye los objetos y los exporta a los Estados Unidos a un precio muy bajo por la mano de obra barata, les da unas ganancias enormes, porque en Estados Unidos incluso han dado una ley que permite decir a una cosa que es hecha en Estados Unidos cuando simplemente la han empaquetado en Estados Unidos. Y en estos decenios que ha crecido la China, se puede ver que los Estados Unidos se han desindustrializado. O sea, buena parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es comercio, no es producción. Y ahora no es competitiva en ningún rubro salvo en las armas. Y en las películas, que son otros campos. Muy bien, doctor, ya para finalizar, ¿a qué conclusiones han arribado ustedes en este trabajo con la ya futura doctora Doris León Gabriel? Entonces, nosotros nos interesaría saber, hemos hablado un poco algo sobre la tesis, sobre el argumento de su libro, pero ¿cuáles son las conclusiones que han arribado ustedes? Bueno, la conclusión primero es que los migrantes que antes aparecían como algo añadidos a la ciudad de Lima están formando su propia cultura de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a las necesidades de la élite criolla que vive más de la renta sobre minería, que viene con plata del otro país o algo así. Y con esto no solamente se crea algo así como un nuevo pensamiento, sino más a la corta que a la larga se puede esperar que eso también va a tener una expresión política, ¿ya? Y que van a buscar gobernantes y también un parlamento que esté obrando
a su favor, que hasta el momento no es, porque en el Perú, graciosamente, el 70% de la población dicen que son productores informales, que son los migrantes. Y el 30% son los formales, que son los criollos. ¿Ya? Ahí se puede ver que es un Estado que reconoce solamente lo criollo como suyo. Y nuevamente en cuanto a las alacitas, es interesante cuando hicimos la investigación, que buscamos en qué mercados de abasto en Lima se vende alacitas. Y hemos recorrido todos los distritos de Lima y los únicos mercados donde no había alacitas eran La Molina, Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores, en los barrios de los criollos. En todos los otros mercados había alacitas y la gente sabía muy bien. Pero cuando se pregunta a un criollo en la calle qué es una alacita, no saben dónde está. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de la entrevista. Entonces, este es el libro Alacitas, discursos, prácticas y símbolos de un liberalismo aymara, altiplánico, entre la población de origen migrante, Lima. Lo que queremos es señalar que este libro ya está a la venta, se ha presentado en la segunda feria del libro acá en la ciudad de Cusco, aquí en el CBC La Familia, es el número, si no me equivoco, el 645, entonces se encuentra acá en Cusco, en Tuyumayo. ¿Algunas palabras finales, doctor Jürgen, para la población cusqueña? Bueno, mi palabra final es un poquito como dije ayer, esto en estos momentos se está volviendo mucho más importante de lo que nosotros pensamos al escribir el libro, porque la China cambió su economía. La China ya no quiere ser tanto una economía de exportación, sino una economía para el mercado interno. Y entonces la China ya no necesita tanto mineral, tanta riqueza del subsuelo que compraba en todo el mundo. Y eso se puede ver que todos los precios de la materia prima de minerales ha bajado de 5 a 1. Es decir, toda la minería del Perú, con excepción de la minería de oro, está prácticamente en la bancarrota, no va a crecer. Entonces, los criollos que han gobernado con la renta minera, básicamente como ingreso mayor, van a estar en un problema muy, muy serio cuando tengan su nuevo gobierno en el 2016, porque todos piensan que va a seguir como era, pero ya no sigue así. Y en este momento, la gente que tiene un pensamiento que optimiza su capacidad de producción es algo fundamental para el Perú, algo sumamente importante. Y por eso yo ayer dije, medio en broma, medio en chiste, que a los candidatos presidenciales se debería regalar un libro de las alacitas para que se hagan una idea de lo que hay que hacer. Muchas gracias, Juan Golden, y muchas gracias a todos nuestros amigos. Pausa comercial, estamos con ustedes. ¿Qué quieres?